Hola, muy buenas noches para todos. Qué gusto estar aquí con ustedes en esta noche. Quiero dar la bienvenida a esta celebración de sábado, a este final de serie Amor Real, Vida Real. Quiero agradecerles a todos ustedes porque si ya compartieron, los felicito. Pero si no lo han hecho, este es el momento preciso. Por favor, compartan esta transmisión, sean de bendición para otras personas, para un amigo, para una amiga, para tus compañeros del colegio, en esos grupos que se arman en WhatsApp para hacer tareas, trabajos. Bueno, puedes compartir allí este link para ser de bendición para otros. Bienvenidos, esto es RIS Online. Un joven cuya madre era cristiana y ella oraba frecuentemente por este joven, que era un joven muy talentoso, un joven prodigio. Lastimosamente, este joven le gustaba salir de parranda, le gustaba mucho la fiesta y le gustaba beber licor y le gustaba pasar con sus amigos hasta altas horas de la noche y muchas veces corría peligro en las calles. Su madre no dejaba de orar, no cesaba de clamar por la vida de este joven al Señor. Un día sucedió algo poco común. Él iba pasado de tragos en una mañana. Era muy temprano en la mañana y él iba caminando por la calle y en ese momento pasaba por el frente de un jardín infantil. Cuando pasaba por el frente de este jardín infantil, empezó a escuchar que los niños jugaban un juego cualquiera, un juego de niños. Pero en este juego de niños había un pequeño estribillo. Una cancioncita de estas que cantan los niños cuando están jugando. Y la canción en el idioma de la época de este joven era en latín y decía tole lege, tole lege. Quizás nosotros en el español no tenemos ni idea qué significa eso, pero lo que significa es recoge y lee, recoge y lee. A él le pareció que una sensación que la divina providencia le estaba hablando en medio de ese, como le llamamos acá en nuestro país, guayabo, esa resaca, que algo le quería decir, algo extraordinario le estaban diciendo. Cuando fijó su mirada al suelo, vaya sorpresa, se dio cuenta que había una copia del Nuevo Testamento en el piso tirada. Él obedeció lo que estos niños estaban cantando en el estribillo que decía le recoge y lee. Él tomó esta copia del Nuevo Testamento y lo abrió al azar, en cualquier lugar en donde se abriera la palabra, y efectivamente leyó. El versículo que leyó cambió su vida para siempre. Él entendió que no era algo sobrenatural, que era el Dios Todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra, le estaba hablando directamente a él. Era mucha casualidad que él estuviese pasando a esa hora por allí. Era mucha casualidad que casualmente los niños estuviesen cantando ese estribillo y que casualmente él recogiera y leyera. Era una copia del Nuevo Testamento. Dios estaba hablando a su corazón. Él lo entendió y cambió su vida de una vez y para siempre. Este joven, y quizás algunas personas que también hayan leído esta historia, saben de quién estoy hablando. Estoy hablando del famoso teólogo e historiador, uno de los mejores teólogos en los primeros 1000 años de la iglesia cristiana. Estoy hablando de San Agustín, Agustín de Hipona, obispo de esta misma ciudad, la ciudad de Hipona. Una persona supremamente importante en la iglesia, supremamente importante en las bases de la fundamentación teológica de lo que hoy tú y yo conocemos. Conoció al Señor en medio de una resaca, cuando unos niños jugaban en la calle cantando un estribillo de un juego cualquiera. Así fue que tuvo su primer encuentro con el Señor. Lo curioso es que San Agustín en su juventud, al igual que todos nosotros, tenía un deseo inherente en su corazón, un deseo inherente que tú y yo cargamos, y es que nos quieran, ser aceptados por nuestro grupo de amigos, ser querido y popular.
Él no era un joven diferente a como lo somos hoy tú o todavía lo sigo siendo yo. Pero San Agustín entendió algo, que al igual que en la juventud de él, las generaciones, a pesar de que se han cambiado mucho en cuanto a sus formas de proceder, lo que hay en nuestro corazón, los deseos que tenemos en nuestra alma y los deseos de pertenecer, de ser queridos, de ser aceptados, de tener cierto grado de popularidad dentro de nuestro entorno, sigue siendo exactamente los mismos. Eso que San Agustín vivió en su tiempo también lo vivimos hoy, y él también entendía que para ser aceptado, para ser popular, hay un precio que debe ser pagado. Y el precio que debe de ser pagado no es otro que la conformidad. Así es. Tenemos que conformarnos para poder ser aceptados. Cuando nos damos cuenta que hay algo más por fuera de nuestros padres. Nosotros todos llegamos a una edad en la que nos damos cuenta que por fuera de las puertas de nuestra casa hay algo más. Cuando nos damos cuenta que por fuera de nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros primos, también hay un mundo, nuestra mentalidad cambia. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que hay una sociedad en la que constantemente estamos siendo juzgados y estamos siendo evaluados. Estamos siendo el objeto de burlas o de aceptación, si logramos encajar conforme a todo lo que durante nuestra época se está moviendo. Para ser popular debes pagar este precio de la conformidad, debes conformarte con lo que está sucediendo en tu época y debes saber cosas como las letras de las canciones de último momento. Dime si de pronto en tu colegio o en tu universidad ¿no suena una de estas canciones pegajosas que por todo lado las están colocando en este momento? Son las canciones que más usan para hacer trending topic, ya sea en Twitter o para hacer virales en TikTok o en Instagram. Y tienen que saberse la letra. Viene el cantante de momento y todo el mundo tiene que ir a ese concierto. Y los que pueden ir a ese concierto son los que pueden pertenecer. Pero no solo eso, también que hay que estar al día con los equipos deportivos, saber cuáles son las últimas compras y ventas, qué jugadores van a ir a qué lado, y si tenemos datos de pasillo, de corredor dentro de los equipos deportivos, entonces sabemos más todavía. También tenemos que saber jugar los juegos de moda, tenemos que tener un alto nivel, un ranking bastante alto dentro del juego o el videojuego del momento. Tenemos que ser el invencible o la invencible, tenemos que ser aquel que es más difícil de matar o de eliminar para poder gozar también de cierta popularidad. Y por último, tenemos que seguir a los últimos influencers, a aquellos que tienen más de millones de seguidores, conocer los nombres de los famosos y las famosas. Ya no es solamente actriz o actor, sino que también tenemos que saber cuáles son esos famosos cantantes, cuáles son esas famosas actrices pornográficas que durante las horas de clase o durante las horas de trabajo los videos están rotando durante en todos nuestros teléfonos celulares, y debemos saber su nombre, su país y todo este tipo de cosas que nos hacen ser uno más, pertenecer, y nos hace ganar un estatus dentro de nuestro salón de clases o lugar de trabajo. Si en esta etapa de la vida nosotros no recibimos cierta aceptación, cierta popularidad dentro de nuestro grupo, entonces eso puede, a final de cuentas, afectar gravemente nuestra psique. Por eso, en medio de todo esto, para nosotros lo más importante, el juego más importante, no es sacar buenas notas, no es tener la aceptación total de nuestros padres. Para nosotros es muchísimo más importante tener la aceptación, tener que haber pagado ese precio de conformidad para poder ser uno más del grupo, uno más del equipo. La presión continúa todo el tiempo, a toda hora, y en medio de este tira y afloje de sentimientos,
conocemos al Señor. Y esto cambia las cosas, ¿cierto? No, para nada, no las cambia. Tenemos en nuestro corazón ese deseo y ese anhelo por agradarlo a Él, por servirle, por conocer su palabra, ese deseo de sentirnos libres de esa culpa que trae el pecado, ese lastre pesado que tenemos que cargar en nuestros hombros, porque cuando le fallamos nos sentimos supremamente mal, no queremos ni levantar el rostro, sabemos que tenemos que hacer nuestra vida devocional, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos da pena. Nos da pena ir nuevamente, empezar nuestra oración y cuando llegamos al momento de pedir perdón, pedirle perdón por lo mismo que le pedimos la semana pasada. ¿Qué digo la semana pasada? Ayer. Y decir, no, qué vergüenza ir donde el Señor otra vez a pedir perdón por lo mismo. Entonces preferimos utilizar hasta la Biblia, ¿no? Pues como las misericordias de Dios son nuevas cada día, yo mejor me espero a mañana, porque mañana estreno misericordia, entonces ahí sí vuelvo y le hablo al Señor porque me da vergüenza. Nuestros compañeros del colegio, nuestra familia, la gente del trabajo, la sociedad, las redes sociales, todo por todo lado gritándonos y empujándonos hacia cualquier lugar de moda. Pero nosotros tratando de ir hacia donde el Señor quiere que nosotros vayamos. Desearíamos saber que las cosas son diferentes, pero esta es la vida real. Esto es lo que sucede, esto es lo que pasa. La vida real. Esta serie se llama Amor Real, Vida Real, y por eso quería finalizar con este tema. Este tema Dios lo había puesto en mi corazón desde hace algún tiempo y quería compartirlo con ustedes porque precisamente por este tema fue que titulamos esta serie de la forma en la que la titulamos. Esta es la vida real de los cristianos, esta es la vida real del joven cristiano y desearíamos tener como un manual que le enseñe al joven de esta generación, que vive en medio del Free Fire, en medio del TikTok, en medio de los influencers, en medio de todo, y que le diga cómo ser cristiano en medio de esta generación. Mi pregunta para ti en este momento sería, si eres popular y es porque has pagado ese precio de la conformidad, mi pregunta, ¿eres popular en medio de tu entorno, ya sea tu colegio, tu universidad, tu trabajo, o tú eres popular en el cielo, porque te alejaste de todo eso y aún así, sin parecer un religioso fanático, honras al Señor con tu vida y tu vida no solamente la íntima, sino también con la pública? Y la pregunta, ¿cuáles serán esas instrucciones finales que Dios nos daría para este tiempo, para nosotros en esta generación? Por favor, acompáñenme a la palabra, a este último versículo de esta serie, donde nos va a hablar cómo conducirnos como jóvenes en medio de esta generación. ¿Cuál es la postura que Dios quiere que tomemos en medio de estos tiempos, los tiempos finales? ¿Cuál es la conducta que debemos llevar en medio de todo lo que está pasando, en medio de la presión social, familiar, y en medio de todo lo que estamos viendo a través de redes sociales, internet, televisión? ¿Cuál es? Bueno, pues quizás no para sorpresa de muchos, pero sí para algunos que se preguntaron, ¿y cuál fue el versículo que San Agustín recogió y leyó? ¿Qué fue lo que leyó en ese Nuevo Testamento? Pues bueno, es precisamente ese versículo por el cual y a través Dios nos va a hablar hoy a nuestros corazones, porque lo mismo que aplicó para la generación de San Agustín, aplica para nuestra generación, porque la Biblia no tiene tiempos. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos, y siempre que es enviada, trae el efecto que Dios quiere que tenga. Y yo espero que hoy esta porción de la palabra hable a tu corazón y ministre tu vida para que puedas saber qué hacer, cuáles son esas instrucciones finales. Acompáñenme por favor a la carta a los Romanos. Carta a los Romanos, capítulo 13, y vamos a leer del versículo 12 al 14. Voy a leer la versión Dios habla hoy y dice de la siguiente manera: esto fue lo que leyó San Agustín y esto es lo que Dios quiere que tú
leas hoy. Versículo 12. La noche está muy avanzada y se acerca el día, pero dejemos de hacer las cosas propias de la oscuridad y revistámonos de luz. Como un soldado se reviste de su armadura. Actuemos con decencia, como en pleno día. No andemos en banquetes y borracheras, ni en inmoralidades y vicios, ni en discordias y envidias. Al contrario, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no busquen satisfacer los malos deseos de la naturaleza humana. San Agustín iba caminando por la calle, abrió y de todos los versículos que tiene la palabra, de todos los versículos que tiene el Nuevo Testamento, se encontró precisamente el versículo que estaba hablando a su corazón, a su juventud y a su vida. Y hoy el Señor está hablando directamente a tu corazón y a tu vida. Y lo primero que nos dice es que la noche ya está muy avanzada. Y esta analogía que usa el apóstol Pablo para hablarle a los romanos significa que ya se acerca el día o el momento del amanecer. Es decir, está haciendo una clara ilustración de la venida del Señor. Está diciendo que ya va a amanecer, que ya viene la luz y que dejemos de andar como en la oscuridad. ¿Qué es lo que hacemos en la oscuridad? Muchas veces lo que se hace a escondidas en la oscuridad es aquello que nos avergüenza, es aquello que no queremos que todo el mundo vea, es aquello que queremos guardarnos para nosotros, pero nosotros no podemos escondernos de Dios. Por eso el Señor nos está haciendo una clara advertencia y un llamado muy claro a que dejemos esas prácticas que nos avergüenzan a nosotros y lo contristan a Él. Luego dice, actuemos con decencia. Actuar con decencia es dejar las malas palabras. Actuar con decencia es hacer las cosas como nosotros sabemos que cuando nos vean haciendo, la gente se va a sentir feliz y no triste de nosotros. Si tu madre te ve haciendo algo decente, ella se va a sentir orgullosa de ti. Pero si te ve haciendo algo indecente, sencillamente se va a sentir deshonrada por ti. Y luego dice, como en pleno día. Vuelve y nos dice que hagamos las cosas como si todo el tiempo tuviéramos reflectores como los que yo tengo en este momento aquí. Como si todo el tiempo estuviésemos en una transmisión en vivo y que no haríamos en pleno día lo que no queremos que el Señor, nuestro Señor, sepa, que no queremos caer en vergüenza delante de Él. Así como hacemos cosas en pleno día para quedar bien enfrente de las personas que nos rodean, bueno, hagamos eso mismo, pero no para quedar bien enfrente de la gente que nos rodea, sino para buscar honrar a nuestro Señor. Luego dice, revistámonos de luz, como soldados que se revisten de su armadura. Un soldado se pone su armadura porque sabe que va para la batalla, es decir, preparémonos. Preparémonos ¿para qué? Para el final. Si sabemos que viene un examen final, nosotros estaríamos muy juiciosos estudiando, pero aquel que no está juicioso estudiando, haciendo las cosas bien, es aquel que sencillamente no le importa. Y si a ti quizás estás allí viéndome y dices, Cris o pastor, a mí realmente no me importa, está bien, yo te felicito y te digo buena suerte. Pero a los que sí nos importa, a los que sí queremos agradar a Dios, entonces preparémonos, revistámonos de luz, vistámonos como una armadura. Y me es imposible no pensar en la armadura que de Dios, que está en el libro de Efesios, donde habla que nos coloquemos el casco de la verdad, la coraza de la justicia, que nos calcemos los pies con el apresto del evangelio, que nos pongamos el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y la oración en el Espíritu. Y si vemos cada una de las partes de esta armadura, es una acción, es una actitud, es un hábito que se construye. No es un casco como tal o una espada como tal, es
algo más poderoso que eso. Y de esa armadura es que el Señor nos está trayendo, y esa armadura es la que Pablo nos está hablando. Luego dice que actuemos con decencia como en pleno día, y que no andemos ni en banquetes ni en borracheras. Nosotros que somos hijos de Dios, nosotros que hemos sido limpiados con su sangre, que nuestro pasado, lo que hicimos en el pasado ya quedó atrás, no podemos estar haciendo coquitos con Satanás. No podemos estar yendo a lugares en donde se consume droga, en donde se escucha música que no solamente denigra a la mujer, sino que también muchas veces habla mal de nuestro Dios. No podemos estar en lugares en donde cuando la gente empieza a beber, aún las personas que empiezan a beber, incluso gente que dice creer en Dios, pues empieza a tener comportamientos que lo deshonran con todo. Nosotros no podemos participar porque nuestra sola presencia en esos lugares está avalando su comportamiento. Y peor aún, si nosotros participamos bebiendo con ellos, emborrachándonos con ellos. El Señor nos dice, basta ya de eso. Pero luego dice, ni en inmoralidades sexuales, ni con vicios, ni discordias, ni envidias. Alejémonos de la inmoralidad sexual. Esa es una lucha mortal para los jóvenes. La gran mayoría tienen luchas sexuales, ya sea con el homosexualismo, con el lesbianismo, con la pornografía. Yo lo sé como pastor, lo sé como joven, pero también sé que el Señor hoy nos está haciendo un llamado claro a que nos esforcemos por vivir en la luz. Y luego dice, al contrario, este es el momento, cuando vemos que este día ya se acerca, la venida del Señor se acerca, revistámonos de Jesucristo, todo el tiempo como viviendo enfrente de Él. Martín Lutero, otro gran teólogo, hablaba y tenía una frase en latín, la gran mayoría de estas frases eran en latín, y él decía, coram Deo, que significa viviendo frente a Dios, todo el tiempo con el Señor de frente. Él decía que había que vivir una vida coram Deo. Él decía que todo el día debíamos vivir como si tuviésemos al Señor de frente, porque quizás con nuestros ojos físicos no lo vemos, pero espiritualmente Él está con nosotros todo el tiempo. Esto solo es una preocupación para aquellos que están pecando constantemente. Pero para los que sabemos que el Señor está con nosotros todo el tiempo y que nos ayuda, nos protege, nos fortalece, nos provee, nos sana, nos cuida, para nosotros eso es una bendición, tener a Dios de frente, vivir todo el tiempo coram Deo. En medio de esta generación en la que estamos viviendo, sabiendo que estamos en el último tiempo, esta es la forma en la que el Señor nos invita a vivir con esperanza, saber que no estamos haciendo las cosas por miedo a quedarme o por miedo a sufrir el castigo eterno, sino que estamos haciendo las cosas por amor real, un amor sincero, un amor que se expresa con acciones, un amor que se esfuerza, un amor que es constante, un amor que permanece. Y ese es el amor de Dios. Pero también nosotros debemos ir y hacer eso mismo, ser recíprocos con el Señor y tratar de fallarle la menor cantidad de veces posible. Siempre recordar que el día de nuestra salvación está muy cerca y que siempre tenemos que tomar la decisión si queremos honrar al Señor o honrar a la gente que nos rodea. Aquellas cosas que hoy se promueven como cool o como de moda o como legales, como el aborto hoy en día es legal, pero no por el hecho de que sea legal quiere decir que sea moral. En algún momento también fue legal el holocausto de los judíos, pero hoy en día todos sabemos cómo resultó eso. Algún día las personas que hoy están gritando a los cuatro vientos con sus agendas diciendo que no, que el aborto, vamos a ver qué les va a decir el Señor el día que llegue su juicio, el juicio de todos,
pero si no se han arrepentido, seguramente ese día ellos van a tener que pagar por esas millones de personas que mataron a causa de un derecho. La vida en Cristo no es fácil. No dejes que venga otra persona, quizás hasta bien intencionada, pero mal ubicada, diciendo, no, cuando venimos a Cristo todo se hace más fácil. No, la verdad es que no. La verdad es que es difícil. Vivir en Cristo es como Él mismo lo dijo, entrar por una puerta estrecha. Entrar por una puerta estrecha no es imposible, pero es difícil. Pero vale la pena esforzarnos, vale la pena cargar esa cruz, pagar ese precio. Vale toda la pena cuando sabemos que tenemos no solamente una vida eterna, sino una vida eterna junto a Él. Aquel que pagó el precio por nuestros pecados, aquel que día a día nos muestra su amor y nos perdonó, a pesar de que Él sabe lo que hiciste y que Él sabe lo que hiciste antier y ayer, y a pesar de eso hoy te está diciendo, ven que todavía estás a tiempo. Por eso, ¿qué quiero que aprendamos? Lo que quiero que aprendamos es algo muy sencillo pero poderoso, y dice así: vivir para Cristo es la meta, y renunciar todos los días a nuestra naturaleza es la forma que se corre la carrera de la fe. Lo voy a volver a repetir. Vivir para Cristo es la meta, y renunciar todos los días a los deseos de tu naturaleza es la forma en la que se corre la carrera de la fe. Vivir para Cristo es nuestra meta. Esa es la instrucción final. Vive para Cristo, revístete de luz, vístete como un soldado para Él. Estás y haces parte de su ejército por misericordia, no por perfecta, ni por perfecto, ni porque hayas hecho algo. Tú no hiciste nada, yo no hice nada. Para merecer el amor de Dios no hicimos nada, pero Él decidió amarnos y es lo único que importa. Ahora seamos recíprocos con ese amor y vivamos todo el tiempo coram Deo, con gratitud por Él, con Él de frente, y honrémoslo cuando todos nos están viendo y cuando nadie nos está viendo. Compórtate y actúa para Dios, que tu vida secreta sea igual a tu vida pública. Dios, Él lo sabe todo, Él es omnisciente y conoce cada uno de tus pensamientos, conoce cada uno de tus deseos, de tus luchas. Él ha visto tus fornicaciones, Él ha visto tus adulterios, Él ha visto tus fiestas, Él ha visto cuando deshonras su nombre en intimidad, Él ha visto tu forma de actuar. Dios vio cuando te quedaste en silencio en el momento que todos en tu salón o las personas en el trabajo donde estás estuvieron denunciando y hablando mal de Dios, de su palabra, de lo que significa Jesús, y tú te quedaste callado. Él vio eso, pero a pesar de todo eso, Él hoy te está extendiendo una vez más su misericordia y te está diciendo, ven. Pero ya tienes tú que obedecer nuevamente si quieres que Él te limpie, te restaure y te vuelva a tu lugar. Él también recuerda su promesa de perdonar. Él no solamente está recordando tus pecados, porque la palabra dice que cuando tú pides perdón por los pecados, Él los echa al fondo del mar para no acordarse más de ellos. Lo que siempre el Señor tiene en su mente fijo no son tus errores. Lo que siempre tiene fijo en su mente es su capacidad de perdonar y su capacidad de olvidar lo que ya pasó. Ayer ya pasó. Lo que sucedió hace más de una hora, ya pasó. Ya no hay nada que hacer y hay que pedir perdón y decirle, Señor, restáurame, renuévame. Hay una historia en el libro de Ezequiel, en el capítulo 3, que a mí me encanta. Y está Ezequiel viendo una visión y ve que el sumo sacerdote Josué está delante del trono celestial y está con unas ropas viles y sucias. Su vestimenta sacerdotal estaba totalmente enmugrada
y habían un ángel al lado de él, pero al otro lado también estaba el otro ángel, Satanás, y estaba acusándolo. Y el ángel del Señor le dice a Satanás: Jehová te reprenda, Satanás. En ese momento Dios dice a Josué y le dice: ¿no es este un tizón que fue sacado del fuego? Le estaba recordando el llamado que Dios le había hecho. El tizón que Él sacó del fuego. Tú y yo somos tizones sacados del fuego. Y muchos de los que me están viendo en este momento son sacerdotes. Por misericordia de Dios somos sacerdotes. Y estamos como Josué, sucios. Nuestro pecado es evidente delante de la presencia de Dios. Pero el Señor habla a su corte celestial y le dicen a Josué: pónganle vestiduras blancas y nuevas, porque su pecado ha sido borrado. Hoy nuestro pecado ha sido borrado por la misericordia de Dios. Y eso nos lleva no solamente a tener una vida de alegría delante del Señor, sino una vida de esperanza, porque hay un nuevo comienzo delante de su presencia. Por eso, la única cura para la culpa real es el perdón real. Y no hay mayor muestra de perdón, no hay mayor muestra de amor que la que fue clavada en la cruz. No hay mayor muestra de amor que aquella que fue clavada en la cruz. Por eso, ¿cuál es la tarea? ¿Cuál es el desafío de Dios para tu vida en este tiempo? El desafío no puede ser otro. Vuelve a Cristo. Pide perdón del Rey. Pide el perdón del Rey y vive para Él. Pues es el único camino que vale la pena vivir en esta vida. Yo no conozco otro camino que valga tanto la pena vivir como este. Después de ser perdonados, después de ser limpiados, sin merecerlo, Él nos limpió. Todo esto que hemos hablado hoy es la vida real. Y esto con lo que finalizamos es el amor real. Esta encierra la serie. Pero no solamente la serie de lo que estamos predicando, la serie de tu vida y de la mía. Entendiendo lo que viene en el futuro, ya sabemos qué es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Él nos quiere quitar estas vestiduras viles y nos quiere colocar ropa blanca. Espiritualmente, en el mundo espiritual ya lo acaba de hacer. Y quizás tú ya lo sentiste allí donde estás, porque no sé tú, pero aquí se siente la presencia del Señor. Y en esta presencia en la que tú y yo estamos, vamos a pedirle al Señor que nos perdone y de una vez vamos a volvernos a Él. Por eso allí donde estás yo te pido que cierres tus ojos y vamos a decirle al Señor: Señor, hoy te damos gracias, Señor. Solamente tú eres digno, Señor, solamente tú eres santo, solamente tú eres digno de alabanza y de adoración, Señor. Las cortes celestiales, Señor, te cantan, te alaban, Señor bendito, tocan instrumentos para ti, Señor, porque eres el único digno de ser alabado en este universo, Dios. Y yo, como persona sabia, Señor, como sacerdote tuyo, dile: Señor, yo como sacerdote tuyo me uno a esa corte celestial, Señor, y digo que tú eres santo, Señor, tú eres santo, santo, santo y misericordioso, Dios, y te doy gracias porque tu misericordia cubre mi pecado, Señor, y por misericordia somos salvos, Dios. Yo y las personas que están viendo esta transmisión en vivo, este video, Señor, por tu misericordia aceptamos, Señor, el precio que pagaste en la cruz, Dios amado, y nos conectamos con la vida eterna que solamente hay en ti, Cristo Jesús. Padre, gracias, Señor, por esta serie, gracias por este tiempo, y ayúdanos, Señor, todos los días a vivir coram Deo, Señor, porque te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.